¿no es cierto? Y la información me va a dar entendimiento, ¿ya? Pero otro que es la formación, que ahí entran a tallar aspectos culturales, familiares, emocionales, experiencias previas, en sí, una serie de otras cosas, en la cual ya se hace un cúmulo de carácter más bien subjetivo acerca de la comprensión que yo tengo de algunas cosas, ¿ya? Es lo que llamamos habitualmente que una cosa exactamente igual a dos personas distintas las afecta de manera distinta, ¿ya? Las afecta de manera distinta. Un mismo hecho, un mismo evento, una misma situación, pero exactamente igual, el evento, la situación controlada todo, pero tiene un efecto distinto en las personas porque hay un proceso de comprensión distinta. Entonces, el poder, digamos, amalgamar el entendimiento con la comprensión, que muchas veces se utiliza como sinónimos, pero no lo son, ¿ya? Es lo que a nosotros nos lleva a tener a veces una visión no clara de quién es Dios. Por ejemplo, si nosotros pensamos en cuál es la definición que tiene de Dios en el mundo, la gente diríamos que Dios es amor, ¿no es cierto? Esa es la información escasa que tienen, ¿no es cierto? Y más bien de carácter, ¿cómo se llama? De cualquier lado, pero no de la Escritura, ¿ya? Esa es la escasa información que les genera una formación que va a dar origen a una comprensión de Dios, ¿no es cierto?, totalmente sesgada. Por eso es que la gente llega a decir en un momento determinado, mira, ya sabes que me decepcioné de Dios. Porque si Dios existiera, no sucedería esto. Si Dios existiera, no sucedería esto otro. Entonces, ¿qué es lo que está fallando ahí? Bueno, aparte de su información, es la comprensión, porque la comprensión está construida sobre la base de una experiencia personal, de un deseo, de una visión, de una posición. No de una información correcta, ¿no es cierto? Y eso va a generar que nosotros tengamos, incluso como cristianos, problemas en la comprensión. Por ejemplo, aprendimos la doctrina de la elección. La doctrina de la elección no es difícil de entender. El problema está a nivel de lo que es la comprensión, porque yo tengo paradigmas mentales también que de alguna manera, ¿no es cierto?, van y cuestionan esto que es una información clara, ¿no es cierto?, porque yo tengo una formación, incluso como cristiano, basado en que yo hago la elección, ¿no es cierto?, en que yo hago la elección. Entonces, ese paradigma es justamente el que queríamos, ¿no es cierto?, como iglesia, todos nosotros, aprender de la Biblia y conocer a Dios a través de la Biblia, porque eso inmediatamente nos lleva a conocer sus atributos. El tiempo que pasamos, que puede parecer un tiempo largo, ¿no es cierto?, es en realidad muy pequeño, porque los atributos de Dios son algo inagotable. Sin embargo, ya el solo hecho de haberlos tratado y haber abierto la temática por varios meses, nos hace entender, ¿no es cierto?, conocer y comprender, en el mejor de los casos, ¿no es cierto?, mucho mejor quién es Dios. Dios, mucha gente tiene la idea que es un viejito de barba blanca, ¿no es cierto?, que es re bueno y que esté acá. Y entonces, cuando leen en la Biblia que el Dios del cielo decretó la muerte de todos los habitantes de Canaán, guaguas, mujeres encintas, hasta los animales, todos muertos, se le produce un cortocircuito. Entonces dice, pero ¿cómo Dios es amor y hace eso? Es que Dios no es solo amor. Y no solamente eso, sino que no es el amor que yo creo que es amor. Y eso es justamente el proceso de conocer a Dios. Su justicia es santa, su amor es santo, su juicio es santo, todo es santo, pero Él no es lo que yo creo que es, sino que es lo que Él me revela que es, el quién es. Por eso cuando leemos nosotros Jeremías 9:24 primero, entonces este fue el objetivo de este estudio, que dicho sea de paso se encuentra en la página de la iglesia para que lo puedan repasar. En todo el estudio hay más o menos 60 versículos que están puestos ahí, pero el estudio estuvo basado en más de 130 versículos de todo
de toda la Biblia. Ustedes saben que cuando hacemos un estudio temático, el tema tratamos de abarcarlo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Todo lo que salga relacionado con el tema del Génesis y el Apocalipsis para ver justamente la unidad de la Escritura. Entonces Jeremías 9:24, si alguien puede leerlo. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Ya, entonces, si vamos por parte, lo primero que dice, o sea, el único motivo de gloria, por decirlo de alguna manera, que el ser humano puede tener como hijo de Dios, es conocer a su Dios. ¿Ya? Ese es el privilegio más grande, es el regalo más grande, ¿no es cierto? Y es la empresa más grande que nosotros emprendemos en toda nuestra existencia, como humanos aquí en esta tierra. Entenderme y conocerme. Se dan cuenta que lo hace por separado. Conocerlo y entenderlo, aunque son dos cosas que muchas veces se ocupan de alguna manera como sinónimos, son parte de un proceso que se puede estudiar por separado, y en este caso es necesario estudiar por separado, porque conocemos a Dios a través de la información que recibimos a Dios, pero la comprensión de Dios es algo que no vamos a lograr nunca en total plenitud. Porque es ahí donde dice el Señor que sus pensamientos están totalmente distanciados sideralmente de los míos. Significa que las motivaciones, ¿no es cierto?, las razones por las cuales Dios ha decretado algo o ha hecho algo, no necesariamente tú y yo tenemos que comprenderlas. Porque si le dijéramos hasta que no comprenda, no obedezco, tendríamos muchos problemas, porque muchas de las cosas que Dios nos dice las entendemos, pero no necesariamente las comprendemos. ¿Ya? Por el entendimiento humano, supongamos Dios le dio esa orden siguiendo el mismo ejemplo de la destrucción de los cananitas, cuando Dios le da la orden a Saúl de matarlos a todos, matar al rey, no dejar a nadie. Esa fue la orden. La pregunta ¿es una orden difícil de entender? No, porque está clara, precisa, no es ambigua. Está hablando de todo. En su pensamiento y en su comprensión, Saúl dijo, voy a dejar vivo a lo mejor del ganado y le voy a perdonar la vida al rey. Total, ya vencí y destruí su ciudad. Eso es lo que él asumió en su proceso de comprensión. Dios le quitó el reino por causa de eso. Porque la comprensión de las órdenes de Dios, nosotros ¿por qué queremos comprender algo? Para dar una aprobación. Para decir está bien o está mal. Para obedecer algo solamente tenemos que entenderlo. A veces, ¿no es cierto?, vamos a comprenderlo también. Pero para poder nosotros acercarnos al tema de la elección, tenemos que ser claros en este concepto de entender, comprender y obedecer. La Biblia es clara, vale decir, no hay un gran problema intelectual en entenderla. Comprenderla no siempre. Es como, oye, los que somos casados tenemos el privilegio y la bendición de tener matrimonios cristianos. ¿Cuántas veces nosotros no comprendemos a nuestra esposa o nuestra esposa no nos comprende a nosotros? A veces sí, entiendo lo que está pasando, entiendo, porque la información es... Pero no comprendo cómo puede llegar a ser tan complicado. ¿Me entiende? Por ejemplo, entonces, si nuestra comprensión horizontal no es todo lo fluido que quisiéramos, si no, el Señor no diría sopórtense, ámense, cuídense, ¿no? Si no, sería súper llevadero, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué es lo que va a fallar? Va a ser la comprensión. Por lo tanto, no pretendamos comprender las motivaciones plenas de nuestro Dios. Pero si confiamos en Él, vamos a obedecer. Ese es el acto principal. La rebeldía, ¿no es cierto?, es un acto al nivel, dice, de la idolatría. Porque la rebeldía significa no confiar en Dios. No confiar en Dios. ¿Ya?
Juan 17:3. Ahora yo no podría no pasar esta cuestión que parece como psicología y cosas así, pero es necesario que la entendamos para que nosotros podamos hacer una exégesis, que es un entendimiento correcto de lo que está escrito. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Fíjate que el conocimiento de Dios lo asocia con la vida eterna. Es más, lo define como la vida eterna. ¿Por qué? Porque no solamente sus pensamientos son inmensamente lejanos a los míos, distanciados a los míos, sino que además Dios es eterno. Es decir, después que vayamos a su presencia y por la eternidad, vamos a seguir conociéndolo. Y quizás, y con toda certeza, comprendiéndolo mejor. Pero el proceso de conocimiento no se termina con nuestra llegada al cielo, sino que se continúa por la eternidad. Por lo tanto, el proceso de la revelación de la Escritura y el entendimiento, y en base a ese entendimiento la obediencia, que es también fe, es fundamental. Fundamental. Nosotros a veces fallamos porque queremos explicar comprensivamente cosas que solamente se pueden recibir desde el punto de vista del entendimiento. Y ahí es cuando la gente muchas veces falla porque quieren de alguna manera rescatar a Dios de esta posición tan dictatorial. Es como cuando hablamos de la maldad, ¿no es cierto? ¿De dónde viene la maldad? Ya. ¿De dónde viene, pero ¿de dónde viene la maldad que entra al corazón? Ya. ¿Dios podría haber permitido que la maldad no existiera? Sí. Entonces, Él permitió que existiera. Hay un propósito para que exista. ¿No es cierto? Dios creó a Lucifer, no creó a Satanás. Ahora, ¿Dios sabía que Lucifer se iba a convertir en Satanás? Sí. Entonces, ¿por qué lo dejó? ¿Pudo haber impedido eso? Sí. ¿Pudo haber impedido que Adán y Eva tomaran la decisión equivocada? Sí. Por lo tanto, hay un propósito para la maldad, pero yo con el afán de tratar de rescatar a Dios de eso, no puedo sacar a Dios de la ecuación porque finalmente es Él el que permite o no. Satanás no se manda solo. Hay un plan que yo no comprendo en su totalidad, pero es parte de un plan. Si Dios no permite la maldad, entonces nunca habríamos conocido la gracia. Si Dios no permite la perdición, nunca habríamos conocido la salvación. Entonces no puedo sacar a Dios de la ecuación. Esto es importante. Esto es pensar teológicamente acerca de las cosas que la palabra nos está enseñando. ¿Por qué? Porque cuando dice, bueno, ¿y cómo entonces si Dios existe, por qué existe eso? ¿Por qué existe? Cuando nosotros estamos hablando con inconversos, la verdad que 2 cucharadas a la papa no requiere más cosas. O sea, si es un hijo de Dios, el Espíritu Santo de alguna manera lo va a tocar. Pero no por mi explicación. Lo que yo quiero es que ninguno de nosotros sienta estrés, ¿no es cierto?, de verse acorralado, que mi tía me dijo, pues en realidad, y yo como le digo que se mueren en África y toda esta cuestión, y lo viste, la pobreza. Jesús mismo dijo, a los pobres lo van a tener siempre, así que hagan lo que hagan los gobiernos del mundo, siempre va a haber pobreza. Porque Dios lo decretó, Dios lo dijo. Dios dijo que Él iba a destruir el mundo durante 7 años, lo iba a hacer pebre, Él. Así que el hombre no va a destruir el mundo, por más esfuerzos que haga por hacerlo. Entonces, tenemos que vivir bajo la concepción teológica. Eso es conocer a Dios. Ese es el propósito de este estudio. Porque vuelvo a insistir, mucho pueblo de Dios tenía, espero, una relación solamente sentimental con Dios y no una relación escritural con Dios. Y eso hacía que la visión de Dios nuestra fuera muchas veces vedada. Hay lugares donde puro amor, 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 y está bien. Está bien, pero ese amor muchas veces es solamente un sentimentalismo y no una expresión del cambio de Dios en nosotros, porque esas mismas personas que aman, muchas veces son inmensamente orgullosas, no ante la posición nuestra, sino que ante la posición de la palabra de Dios. No, yo no creo que sea así. No, para mí uno elige. ¿Qué es eso? ¿Te das cuenta? ¿Qué es eso? No, Dios, uno elige si se va al cielo, uno elige al infierno. Bueno, esto es lo que tú piensas, que es lo que dice la Biblia. ¿Me entiendes? Entonces, si la Biblia te entrega 70, 80, 90, 120, 130
pasajes de Génesis y Apocalipsis en que Él hace la elección, yo no puedo entonces ir contra el peso de la Escritura. Ahora, ¿comprendo por qué es así? No comprendo tanto por qué es así, pero eso no quita que es así. ¿Ya? Entonces, el propósito del estudio de conocer a Dios es que tú y yo tengamos una relación escritural. Y quiera Dios que cada vez que tú te sientes a orar, estés, como lo dije, haciendo tu estudio sistemático de la palabra. Si estás estudiando el libro de Juan, si estás estudiando el libro de Mateo, si estás estudiando Jeremías, Habacuc, el que sea, de principio a fin, ¿no es cierto? Dios te va a ir hablando de alguna manera por medio de su Espíritu Santo en eso. En eso. Pero la oración sin palabra puede ser también peligrosa porque empezamos nosotros entonces a divagar y en la vuelta a la divagada caemos en nosotros. Te pido por mí, por esto, por esto. Te pido. Porque no nos está hablando la palabra. ¿Quién te está hablando? ¿Cómo es que acallo la carne? Con la palabra. Entonces con la palabra estoy hablando ahí. Por supuesto que Dios igual quiere que y nos escuche. Él cuando dice... Tranquilo, yo antes que tú digas, ¿tú crees que yo no sé que necesitas eso? Concéntrate en esto otro. Yo estoy transformando tu vida. O sea que uno no puede pedir por los hijos. Pues ya estamos para jardín infantil de la iglesia. Ya los que están acá, que son las caras habituales, estamos, espero, y no con esto es un afán de hablar de soberbia. Todo lo contrario, es de humildad. Porque mientras más yo me sujeto a la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es ¿cuál? ¿Ya? Pero ¿cuál es su voluntad conmigo y contigo? Moldearnos. La santificación, punto. Esa es la voluntad de Dios. Cuando la gente dice, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Santifícate. ¿Pero cómo? ¿Y no me va a decir con quién me voy a casar? No. Ahora, si tú te santificas, va a aparecer el príncipe celeste, porque no hay azules, verde, algunos medios café, pero va a aparecer. Príncipe vaya a tener. Y princesa también vaya a tener. No te preocupes de eso. Dios sabe. Tú sé fiel. ¿Ya? Bien. Vimos los atributos que los dividimos en dos partes. Los atributos, podríamos decir nosotros, insondables, y también los atributos morales. ¿No es cierto? Vimos también parte de su autoexistencia, en fin, todo lo que se sostiene por sí mismo. Los atributos morales que de alguna manera son los que se transfieren a sus hijos por medio del Espíritu Santo y lo que llamamos fruto del Espíritu. También vimos la asociación de atributos de Dios con los nombres que recibe sobre todo y casi exclusivamente en el Antiguo Testamento. Y por supuesto de los atributos el que más nos marca es de su soberanía, porque todo se sujeta en esto, su soberanía y su inmutabilidad. Él no cambia y es soberano. Entendiendo eso puedo yo entender, ¿no es cierto?, y comprender de alguna manera todos los atributos que se derivan justamente de esto. No es fácil definirlo y creo que cualquier definición se queda corta, pero de alguna manera podemos tener un entendimiento cuando decimos que Dios tiene el derecho a gobernar el universo que ha creado para su propia gloria. No nos olvidemos de eso, todo es para su gloria, no para la nuestra, todo gira en función de su gloria, según su beneplácito. Esta ley que la Biblia nos muestra, ¿no es cierto?, de que hay un alfarero y que hay un barro, y la que nosotros no somos el alfarero, el alfarero es Él, ¿ya? Y por supuesto que Él no está sujeto a ninguna norma o ley fuera de su propia voluntad, no tiene obligación alguna de darle cuenta a nadie de lo que hace o no hace, ¿ya? Entonces ya esta definición de Dios hace caer en estado de shock a los, esotéricos y toda la gente que tiene una visión distorsionada de Dios, porque esto es un tirano, pues, a la luz de esos ojos. Pero ¿por qué no lo es para ti? ¿Por qué no lo es para ti? Porque el Espíritu Santo es el que te guía a toda verdad, ¿ya? Dios es santo, todo lo que hace es santo, nunca se equivoca. Su juicio es perfecto, su gloria es perfecta, su gracia es perfecta. No hay error en Él ni sombra de duda. ¿Ya? Por supuesto, soberanía sobre la creación, sobre la humanidad, sobre todo lo que llamamos nosotros gobiernos, sobre la salvación. ¿No es cierto? Y aquí nosotros vemos que
encontramos, por ejemplo, vamos a partir por Efesios capítulo 1, versículo 3 al 12. Y vamos a hablar que la doctrina se llama de elección, porque Dios elige soberanamente de toda la masa de la humanidad que estábamos para condenación, Él elige algunos para salvación. Por lo tanto, la doctrina de la elección es una doctrina de la gracia, no del mérito. ¿Ya? Efesios capítulo 1, primero, versículo 3 al 12. ¿Ah? Ya. Fíjense en el carácter de cada una de las declaraciones en cuanto a que todo gira y depende de Él. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Entonces Él nos escogió ante la fundación del mundo para que fuésemos sin mancha delante de Él. Pero hay una elección, Él nos escogió para esto y va a seguir diciendo que nos adopta y todo eso. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Todo en Él, Él nos hizo nacer, Él nos redimió, Él nos limpió, Él nos hizo heredero, Él. Y dice por el puro de su voluntad. Si yo no tengo el entendimiento de que la voluntad de Dios es perfecta, puedo pensar que es al antojo. Eso es lo que se le viene a la mente a la gente. Y estoy hablando muchas veces de cristianos que dicen, no, pero es que yo creo, no creo que sea eso. No, si no te importa lo que creas, es lo que dice. Ahora, si yo conozco a Dios, su voluntad es perfecta, santa, inequívoca. Por lo tanto, cuando dice el puro efecto de su voluntad, es lo correcto, lo perfecto, lo que no tiene error. Ahora, no comprendo toda la voluntad de Dios, pero entiendo que Él hizo una elección y que yo soy beneficiario de esa elección sin merecerlo. Efesios 2, 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Pausa. Eso es una declaración capital. Eso no tiene ningún carácter interpretativo. Bueno, ninguna parte tiene un carácter interpretativo, pero eso dice claramente, tú estabas muerto, yo estaba muerto. Supongamos que yo estoy acá al lado de un cadáver. ¿No es cierto? Como vi el otro día que fui al cementerio, que la gente le va a celebrar el cumpleaños al cadáver. Entonces, supongamos que ya tengo la torta acá y yo le digo, voy a guardar tu nombre, porque Lucho, ya, pues sale, ven a comer, está lista la mesa, ya prendimos las velas, sale Lucho. Y Lucho está ahí muerto. Pregunta, ¿cuánto rato tenéis que llamar a Lucho para que se siente a la mesa a apagar las velas? Está muerto. ¿Qué tendría que pasar para que el Lucho saliera y soplara sus velas? Que yo tuviera el poder para resucitarlo. ¿No es cierto? Ahora, Él nos dio vida porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Se entiende? Entonces, Él nos da vida. Yo no siquiera quería tener vida espiritual. Entonces, esto es justamente la definición doctrinalmente teológica de lo que Dios dice. Él tiene un plan y ese plan implica haber hecho una elección en la eternidad pasada antes de la fundación del mundo. ¿Comprendo todo eso? No lo comprendo.
¿Cómo es que Dios planificó antes de la fundación del mundo, antes de que hiciera cualquier cosa? Él ya tenía planificado todo. ¿Comprendo eso? No. ¿Pero lo entiendo? Sí, pues. Está claro. Él planificó, Él lo hizo antes de la fundación del mundo. Si yo te pregunto, ¿cuándo te eligió Dios a ti como hija? ¿Cuándo te eligió? Antes de la fundación del mundo. ¿Viste que lo entendiste? Ahora, ¿lo comprendes totalmente? No. No. Pero es así. Por eso es que, ¿dónde fallamos nosotros? Y me tomé el tiempo de hacer esta diferencia entre entender y comprender. La comprensión es algo que nos va a limitar siempre. Siempre, porque somos criaturas. ¿Ya? Continúa, Luchito. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delito y pecado. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces alguien puede decir, entonces somos como robots. No sé. Pero está todo planificado. Eso quiere decir que yo haga todo el esfuerzo posible por los peores, por alguien, si Dios no quiere, no va a hacer. Teológicamente sí, pero ¿cuál es tu misión? Orar. Orar, exacto. No te metas en el escritorio de Dios. Tú tienes que hacer lo que Dios te dice que hagas. Justamente Orar. esta doctrina es la que nos impulsa a nosotros a todo lo contrario de lo que la gente puede pensar. Supongamos que yo dijera, no es así. Es uno el que elige. ¿No es cierto? Dios ya hizo su parte, ahora yo lo elegí. ¿De qué habría dependido el que yo lo eligiera? De mí. Pero ¿qué elementos tendrían que haberse cruzado, por decirlo de alguna manera? Que alguien me hubiese predicado súper claro el Evangelio. Haber tenido acceso a él. Si yo, en un estudio evangelístico, hice la elección y el que vino al lado mío, que no lo conocía, pero nos conocimos ahí, no la hizo, él tiene algo, o sea, él no tiene algo que yo sí tengo. A lo mejor yo no soy tan malo. Hay algo de bondad en mí. Y entonces significaría que el mérito es personal. No hay cosa más orgullosa que creer que uno eligió. En cambio, cuando yo sé que me eligieron sin merecer nada, que era hijo de ira, igual que los demás, que te hacía la misma estupidez y todo que los demás, y que no había nada en mí, que solamente por el puro efecto de su gracia. ¿Qué pasó? Te pegó. Pensé que se me había dejado al cierre. Entonces, el puro efecto de su gracia, eso dice, chuta, Dios mío, ¿qué quieres que haga? Si yo merecía lo mismo que el otro y peor. ¿Me entiendes? Entonces, cuidado con lo que cuidadito, que eso del elegido te pone como orgulloso. No. Cualquiera que se crea el elegido, como el Matrix o cualquiera así, no es hijo de Dios. Porque el verdadero elegido, lo que van a hacer en su corazón es humildad, agradecimiento. Por eso es que dice el Señor que nosotros tenemos que orar sin cesar. Pero después que hemos orado sin cesar y que hemos rogado por la salvación de otro, nos presentamos delante del Señor. ¿Y qué nos dice el Señor? Siervo inútil. Lo que tenías que hacer, hiciste. Nada más. Soy inútil porque no es mi oración la que iba a transformar, pero Él me manda a orar. Exacto. Así que, cuidado con la otra parte que dice, ¿no es cierto?, que nosotros elegimos. No. Ahora, en tiempo real, por así decirlo, tú y yo hicimos una elección y eso fue real.
Pero esa fue la manifestación, ¿no es cierto?, de la elección de Dios en nosotros. Si Dios no nos hubiese elegido antes de la fundación del mundo, jamás nosotros hubiésemos recibido la salvación. Nunca jamás. ¿No es cierto? Entonces sí, tú hiciste una oración, tú le entregaste tu vida al Señor, todas las cosas, pero quien te eligió fue Dios. Si Dios no te hubiese elegido, nunca hubieras hecho eso. Y en el tiempo que correspondía, según el plan y el designio de Dios, tú recibiste al Señor. Y lo más importante hoy día es el proceso de santificación. El destino ya está trazado. Él nos predestinó al cielo, a la gloria eterna. Ya Él nos ve en los lugares celestiales, pero nos deja todo el tiempo que Él ha determinado porque su propósito es la santificación. Eso es lo más importante en la vida de un cristiano. Es la obra más importante a la que estamos sujetos. De todo lo importante que podemos considerar en esta vida, la santificación es lo más importante. Pero la santificación no es un proceso religioso, es un proceso espiritual. Los frutos que el Espíritu da en nosotros son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. No nos transforma en fariseos, no nos transforma en personas con falta de amor, sino que nos transforma en personas con compasión, con misericordia, pero con una firmeza doctrinal. ¿Quién podría decir que Jesús no fue amoroso? Nadie, ¿no es cierto? Jesús no fue meloso, pero fue inmensamente amoroso. ¿Quién es meloso? Así como, ven para acá, Juanito, Pedrito, la barbita de Pedrito, mi chiquitito. ¿Qué están haciendo mis chiquitines? No. No. ¿Ya? De miel. Es que un término de Copiapó para arriba. De lo que va a desaparecer en un par de semanas. Ya se está poniendo Bueno, y... Salfate. ¿Usted se quiere poner Salfate? No. El juicio de Dios va a caer. De alguna manera los destellos del juicio de Dios sigan permitiendo que los homosexuales tengan voz y voto, sigan abriéndole la moneda al movimiento de esto, vayan a mirar cómo se legalizó la marihuana en Uruguay, ¿no es cierto? Los diputados tengan un congreso ateo, tengan una presidenta atea. Los mismos que votaron por la presidenta atea corrían con la cara desorbitada, me decía mi hermano, hacia el cerro. Entonces, no hay que ser... Lógico. Exacto. Y por amor a sus hijos que se encuentran en ese lugar, todavía no va a desatar. Así que, nada que ver con Salfate. No soy profeta ni hijo de profeta. Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 2, 13 y 14. Con la palabra de Dios. Estados Unidos empezó con todos sus problemas climáticos. Han tenido todos los huracanes, terremotos y cosas concentrados en 2 décadas. Todo lo que han tenido en todos los siglos de que se fundó los Estados Unidos se concentró en menos de 2 décadas. Cuando sacaron la Biblia de los colegios, cuando empezaron con eso. Es abandonar a Dios. Es abandonar a Dios. 2 Tesalonicenses 2, 13 y 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está nuestra misión, llevar el Evangelio. Pero el llevar el Evangelio es una obra hecha sobre la base ya de un plan y una elección hecha. Pero el plan de Dios no anula la ordenanza que Dios tiene para nosotros. La ordenanza que Dios tiene para nosotros es predicar el Evangelio a toda criatura, sabiendo que no toda criatura se va a salvar. Pero la ordenanza es parte de todo el proceso. Él hizo la elección, Él proveyó la salvación por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Él manifestó la salvación a sus hijos por medio del Espíritu Santo y nos manda a predicar el Evangelio a toda criatura. ¿No es cierto? Ahí está, ¿no es cierto? Y el proceso final es alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando hablamos nosotros de la elección de Dios, estamos hablando de una doctrina absolutamente bíblica. Ustedes deben sentirse tranquilos con el hecho, ¿no es cierto?, de que efectivamente la doctrina de la elección es una doctrina bíblica. ¿Ya? No es una doctrina que nace
con Calvino en el periodo de la Reforma Protestante. Lo que hace Calvino es reflotar la única doctrina que ha existido en la historia de la Iglesia, la verdadera doctrina. Y ellos tuvieron, ¿no es cierto?, una iluminación que permitió que el Evangelio volviera al primer lugar, y tienen un mérito histórico inmenso, ¿no es cierto?, pero no son los creadores de la doctrina, ¿ya? Cuando alguien se dice calvinista, está cometiendo un error, porque nosotros somos cristianos, no somos calvinistas, ¿ya? Calvino tuvo la valentía de sacar a flote esta doctrina por iluminación de las mismas palabras que estamos leyendo hoy día nosotros, y él tuvo la valentía en una época en que le podía haber, y de hecho le cuesta la vida, ¿no es cierto?, haberla vuelto al tapete de la verdad histórica del Evangelio, del único Evangelio. ¿Ya? Entonces, está claro eso, que ha sido como el gran cambio en nuestra concepción de la comprensión de lo que ha sido la palabra de Dios. ¿Ya? Todos nosotros, de alguna manera, estábamos en una posición algo errada o francamente errada, pero por un desconocimiento más profundo. Y justamente por eso es que trajimos a colación el estudio del conocer a Dios, para conocer realmente que todo es por Él, de Él, para Él y para su gloria. ¿Ya? Para su gloria. Y nosotros estamos agradecidísimos de ser parte de ese proceso, aunque no tengamos injerencia en los resultados. Nuestra participación en el proceso es darle gloria a Él. ¿Y cómo le damos gloria a Él? Santificándonos, ¿no es cierto?, caminando el proceso, buscando de Dios, haciendo su voluntad, compartiendo el Evangelio. Su voluntad es vuestra santificación y compartir el Evangelio. En el trabajo, Dios por eso ha permitido que tú tengas una profesión, una actividad, una familia, un entorno, porque quiere llevar su gloria a todo lugar. Si tú eres un profesional, un técnico, un maestro, lo que sea, en el ambiente donde Dios te ha puesto, tú tienes que ser una luz y una sal, ¿ya? Esto no es vivir en un claustro donde, como los franciscanos, de creer que alejarnos de... No, porque Dios nos puso en este mundo y Él nos ha permitido tener, hacer y tener incluso habilidades para desarrollar oficios, actividades, profesiones. Pero el entendimiento que yo debo tener es que todo eso es para su gloria. ¿Y cómo es que lo hago para su gloria? En primer lugar, haciéndolo la santidad una actividad en mi vida diaria y haciendo lo que Él me mandó a hacer, compartir el Evangelio de salvación. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Por eso es que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El no ser del mundo no es no trabajar, no es no estudiar, no es no ejercer una actividad o profesión. No, es hacerlo para la gloria de Dios. Y cuando lo hacemos para la gloria de Dios, la motivación es la correcta, la dirección es la correcta, y por lo tanto debemos estar tranquilos del fruto que exista de eso. Si yo sinceramente estoy siendo transformado por el Espíritu Santo, ¿en qué se traduce eso? No en una perfección, sino en una dirección. No en que no cometas pecado, sino que en tu lucha, mi lucha contra el pecado. No en que no haya falla en mí, sino que a pesar de esa falla y el dolor de la falla, Dios me levanta, me restaura y me lleva otra vez a la meta, camino a la meta. Eso es, ¿me entienden? No es una búsqueda de la autogratificación ni del autoperfeccionamiento, sino que de su gloria, plenamente de su gloria. ¿Ya? Bueno, ahí hay más pasajes sobre la salvación. Y me gustaría leer Romanos 8, del 28 al 33. Recuerda que todos nosotros como cristianos debemos estar permanentemente revisando la carta del apóstol Pablo a los romanos, porque ahí están las bases doctrinales prácticamente en su totalidad, que después de alguna manera se profundizan o se vuelven a tratar en el resto de las cartas. Pero cuando hablamos de la doctrina cristiana, ¿no es cierto?, de las bases doctrinales del cristianismo, está principalmente en el libro de Romanos, de principio a fin. Y Romanos 8, 28 al 33 dice:
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Te das cuenta? O sea, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Un cristiano verdadero sabe que recibiremos de Dios el bien y recibiremos de Dios el mal, en términos de que las cosas que nos suceden pueden ser gratas o desagradables. Pueden ser algo que nos motive alegría, algo que nos motive tristeza, algo que sea una desgracia o algo que sea una exaltación de algo. Pero todo eso tiene un propósito en nuestra vida. El sufrimiento en nuestra vida tiene propósito. Tiene propósito. Por eso es que el cristiano no busca no sufrir, no quiere sufrir. Yo no quiero sufrir. Y seguramente tú, si estás en tu sano juicio, tampoco quieres sufrir, pero voy a sufrir. De alguna manera, en alguna forma, porque la escuela del sufrimiento es inevitable en la formación del carácter cristiano. ¿Me entiendes? Entonces, comienzo a ver las cosas de la óptica de Dios. Entonces, ahí, hoy día, con un conocimiento y una mejor comprensión de Dios, ¿no es cierto? Aunque estrecha todavía la comprensión, pero mejor que la que tenía antes, ese versículo, entonces me apropio más de él. A los que aman a Dios, tú y yo somos uno de esos. Todas las cosas ayudan a bien. Entonces el espectro de todas las cosas ya no son solamente lo que quiero, sino que lo que Dios disponga. Recuerda que Job, hasta que nos tuvo con el agua más arriba del cuello, él dijo, yo no te conocía, yo de oído te había oído. O sea, yo tenía un entendimiento y una comprensión de ti mínima. Pero ahora sé quién eres tú. Y como consecuencia de eso, al ver realmente quién eres tú, lejos de enchorarme, ¿no es cierto?, me humillo y dice Job, ¿no es cierto?, que él mismo se aborrece porque estaba confrontando al mismo Dios. ¿Y quién puede confrontar a Dios? ¿Quién le puede decir a Dios qué hacer? ¿Quién le puede dar un consejo? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ya. Entonces, bueno, de ahí pueden seguir analizando todos los pasajes, pero quise hacer un hincapié en esto porque los atributos morales como el amor, la justicia, de alguna manera todos nosotros lo tenemos ciertamente incorporado. El del amor, principalmente, conocemos lo que significa el amor desde el punto de vista de Dios, y lo más importante que aprendimos es el amor a los enemigos, definiendo qué es lo que es enemigo, el amor, ¿no es cierto?, familiar, el amor natural, el amor espiritual, el amor como hermanos, como familia de Dios. Entonces, esos son aspectos que los estudiamos por separado y que también tienen que ser objeto de repaso permanente en nosotros. Pero quiero dejar hasta aquí entre comillas el resumen, pero la verdad es que el foco principal, por lo que conversé con algunos de ustedes y por lo que uno puede percibir en el ambiente, principalmente la controversia en nuestra comprensión se encontraba principalmente en esta área, ¿ya? Y por supuesto que tenemos que dar infinitas gracias a Dios que nos da la victoria en Cristo Jesús, porque Él miró, así como María dijo, María no dijo, qué bueno que miraste a mí, que soy la mejor de todas. No, sí dijo, miraste mi bajeza. Y Dios miró nuestra bajeza y por alguna razón que desconocemos absolutamente, Él cambió el curso de nuestra vida, que naturalmente era el infierno eterno, por la gloria eterna. Y eso te tiene que hacer caminar con un agradecimiento, pero permanente, eterno, y servir a Dios como Él dice, no como yo creo, como Él dice. Lo más importante para Dios es tu santificación. Esto mata también todas aquellas ideas que nosotros tenemos. Oh, yo quiero hacer para Dios esto, yo quiero ganar para Dios, yo quiero... Si Dios no te necesita, somos un siervo inútil. Por lo tanto, Señor, ¿qué quieres que haga? Santificación. Y me va a usar. Me va a usar como alumno, como trabajador, como papá, como mamá, como lo que sea. ¿Ya? Pero en el círculo donde me ha puesto. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta?
proceso de comprensión distinta. Entonces, el poder, digamos, amalgamar el entendimiento con la comprensión, que muchas veces se utiliza como sinónimos, pero no lo son, ¿ya? Es lo que a nosotros nos lleva a tener a veces una visión no clara de quién es Dios. Por ejemplo, si nosotros pensamos en cuál es la definición que tiene de Dios en el mundo, la gente diríamos que Dios es amor, ¿no es cierto? Esa es la información escasa que tienen, ¿no es cierto? Y más bien de carácter, ¿cómo se llama? De cualquier lado, pero no de la Escritura, ¿ya? Esa es la escasa información que les genera una formación que va a dar origen a una comprensión de Dios, ¿no es cierto?, totalmente sesgada. Por eso es que la gente llega a decir en un momento determinado, mira, ya sabes que me decepcioné de Dios. Porque si Dios existiera, no sucedería esto. Si Dios existiera, no sucedería esto otro. Entonces, ¿qué es lo que está fallando ahí? Bueno, aparte de su información, es la comprensión, porque la comprensión está construida sobre la base de una experiencia personal, de un deseo, de una visión, de una posición. No de una información correcta, ¿no es cierto? Y eso va a generar que nosotros tengamos, incluso como cristianos, problemas en la muerte de todos los habitantes de Canaán, guaguas, mujeres encintas, hasta los animales, todos muertos. Se le produce un cortocircuito. Entonces dice, pero ¿cómo Dios es amor y hace eso? Es que Dios no es solo amor. Y no solamente eso, sino que no es el amor que yo creo que es amor. Y eso es justamente el proceso de conocer a Dios. Su justicia es santa, su amor es santo, su juicio es santo, todo es santo, pero Él no es lo que yo creo que es, sino que es lo que Él me revela que es, el quién es. Por eso cuando leemos nosotros Juan 17:3, Jeremías 9:24 primero, entonces este fue el objetivo de este estudio, que dicho sea de paso se encuentra en la página de la iglesia para que lo puedan repasar. En todo el estudio hay más o menos 60 versículos que están puestos ahí, pero el estudio estuvo basado en más de 130 versículos de toda la Biblia. Ustedes saben que cuando hacemos un estudio temático, el tema tratamos de abarcarlo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Todo lo que salga relacionado con el tema del Génesis y el Apocalipsis para ver justamente. ¿No es cierto? Y la información me va a dar entendimiento, ¿ya? Pero otro que es la formación, que ahí entran a tallar aspectos culturales, familiares, emocionales, experiencias previas, en sí, una serie de otras cosas, en la cual ya se hace un cúmulo de carácter más bien subjetivo acerca de la comprensión que yo tengo de algunas cosas, ¿ya? Es lo que llamamos habitualmente que una cosa exactamente igual a dos personas distintas las afecta de manera distinta, ¿ya? Las afecta de manera distinta. Un mismo hecho, un mismo evento, una misma situación, pero exactamente igual, el evento, la situación controlada todo, pero tiene un efecto distinto en las personas porque hay un proceso en la comprensión. Por ejemplo, aprendimos la doctrina de la elección. La doctrina de la elección no es difícil de entender. El problema está a nivel de lo que es la comprensión, porque yo tengo paradigmas mentales también que de alguna manera, ¿no es cierto?, van y cuestionan esto que es una información clara, ¿no es cierto?, porque yo tengo una formación, incluso como cristiano, basado en que yo hago la elección, ¿no es cierto?, en que yo hago la elección. Entonces, ese paradigma es justamente el que quería
queríamos, ¿no es cierto?, como iglesia, todos nosotros, aprender de la Biblia y conocer a Dios a través de la Biblia, porque eso inmediatamente nos lleva a conocer sus atributos. El tiempo que pasamos, que puede parecer un tiempo largo, ¿no es cierto?, es en realidad muy pequeño, porque los atributos de Dios son algo inagotable. Sin embargo, ya el solo hecho de haberlos tratado y haber abierto la temática por varios meses, nos hace entender, ¿no es cierto?, conocer y comprender, en el mejor de los casos, ¿no es cierto?, mucho mejor quién es Dios. Dios, mucha gente tiene la idea que es un viejito de barba blanca, ¿no es cierto?, que es re bueno y que esté acá. Y entonces, cuando leen en la Biblia que el Dios del cielo decretó la unidad de la Escritura. Entonces, Jeremías 9:24, si alguien puede leerlo. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Ya, entonces, si vamos por parte, lo primero que dice, o sea, el único motivo de gloria, por decirlo de alguna manera, que el ser humano puede tener como hijo de Dios, es conocer a su Dios. ¿Ya? Ese es el privilegio más grande, es el regalo más grande, ¿no es cierto? Y es la empresa más grande que nosotros emprendemos en toda nuestra existencia, como humanos aquí en esta tierra. Entenderme y conocerme. Se dan cuenta que lo hace por separado. Conocerlo y entenderlo, aunque son dos cosas que muchas veces se ocupan de alguna manera como sinónimo, son parte de un proceso que se puede estudiar por separado, y en este caso es necesario estudiar por separado, porque conocemos a Dios a través de la información que recibimos a Dios, pero la comprensión de Dios es algo que no vamos a lograr nunca en total plenitud. Porque es ahí donde dice el Señor que sus pensamientos están totalmente distanciados sideralmente de los míos. Significa que las motivaciones